queríamos también tener la posibilidad de hablar de esto que nos pasó en primera persona, ¿no? Porque, bueno, yo tenía en ese momento 17, 18 años, así que tengo plena conciencia de lo que estaba pasando, pero obviamente este compañero que forma parte de esta radio, que están los jueves de 19 a 21 en Rebeldes por Malvinas, que es hermoso y es la posibilidad que nos da la comunicación popular, ¿no? Que aquellos temas que no quieren abordar los medios de masas, obviamente estén presentes por interés, por raigambre, por necesidad de estar permanentemente aquí para decir esto pasó, esto es lo que hoy pasa, consecuencia de, y lo que va a pasar, consecuencia también de nuestro presente. Así que bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso al compañero Florencio Morales, veterano de Malvinas, soldado médico de la Compañía de Ingenieros Mecanizadas 10. Y bueno, gracias Florencio por respondernos hoy a nosotros acá en Domingo Piovano. Hola, buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por la presentación, por favor. Y sí, formo parte de la radio por el programa Rebeldes por Malvinas que conduce el compañero abogado, doctor Héctor Francia Arambarri. Con él hacemos ese programa para seguir hablando de Malvinas, pero hablar de la actualidad. Claro. ¿Qué pasa en la actualidad? Desde la visión que tenemos por haber defendido a la patria en un acto político extremo o una decisión política extrema como es ordenar que un país vaya a la guerra. Vos sabés que hay un problema entre los veteranos, ¿no? En la gran mayoría, que algunos nos cuestionan a los que nos embanderamos políticamente porque dicen, no, Malvinas no es política. No, sí es política. Lo definió un partido político que era el partido militar. ¿Sabés qué pasa? Perdóname, Florencio, yo ¿sabés qué analizo de esto? Vos recordás que esto viene cuando ya justamente el proceso tenía 6 años en el gobierno. Entonces había hecho todo un laburo de comunicación y lograron que muchos de los pibes se sientan identificados con esa cuestión paternalista, porque además les relavaron la cabeza, ¿no? Entonces, sí. Hay que ver que cuando empezó la dictadura, ellos estaban cumpliendo 14 años. Claro. Y bueno, y lo único que escucharon fue un discurso único, ni se enteraron. En mi adolescencia, yo tengo ya 71 años, claro. En mi adolescencia estaba, la indignación por el golpe a Ilia, ya estaba saliendo de la infancia cuando pasó eso, la indignación por el golpe a Arturo Humberto Ilia y la aparición de un tipo oscuro como Onganía, que ya ponen las bases de lo que iba a seguir ocurriendo en los años siguientes. Pero en esos años ocurrió el Mayo francés. Al poco tiempo ocurrió el Cordobazo, el Rosariazo, Correntinazo. Pero borraron todo eso. O sea, fue tan potente aparte en Estados Unidos, el proceso, ¿no? Gabriela, fue tan potente todo que en Estados Unidos hubo unas represiones feroces en universidades a alumnos que protestaban contra la guerra en Vietnam. La juventud norteamericana no quería ir a morir inútilmente en un lugar que estaba a 20.000 kilómetros de su país. Era ridículo, ¿no? Y bueno, todo eso impactó en mí, por lo menos. Y bueno, yo ya tenía una idea sobre cómo eran las cosas ya. A eso te iba a señalar, Florencio, porque al ser vos ya médico, obviamente tenías no muchísimo más, pero bueno, unos añitos más que los pibes que fueron estando solamente en la conscripción, con lo cual justamente me imagino que también la visión tuya era un poquito más crítica de la cuestión, ¿no?
muy, muy crítica. Yo no me pude convencer de una actitud patriótica o reivindicativa de la soberanía si teníamos como ministros en ese momento a un alemán, Claro. o Nicanor Costa Méndez. Eran tipos totalmente ligados a los intereses británicos. Y previamente había estado Martínez de Oz. Hay un libro muy interesante que se llama Diplomacia Secreta y Rendición Incondicional, de Rogelio García Lupo. Y el libro recopila una serie de notas que Rogelio García Lupo escribió para un diario de Caracas, y donde el tipo deschaba el rol de Martínez de Oz durante el año 81. La enorme cantidad de viajes que realizó a Londres, Claro. él y su equipo. Bueno, pero nos vamos a temas. Ahora, vos estando ahí, vos qué sesión. pensás en el fondo, o sea, yo entiendo lo siguiente, yo entiendo que hubo un pacto entre Estados Unidos y Argentina diciéndoles, no, ustedes vayan, tomen pacíficamente, porque esto es lo otro loco de esta guerra. O sea, los pibes que fueron a tomar la isla concretamente no entraron como en las demás guerras a las casas y vejaron a la gente y robaron. No. O sea, iban caminando, o sea, por eso también, a mí me emociona mucho, porque eso te reivindica también, ¿me entendés? Porque toda guerra, lamentablemente, conlleva esa la violencia sexual, por ejemplo. Y acá no hay registro de eso. Entonces, al contrario, venían caminando y los isleños le tiraban tiros. Y la orden era no hacer nada, no responder. Entonces, digo, siempre entendí que estaban las pruebas, los documentos y todos, de que había habido una especie de acuerdo de decir, bueno, vayan, tomen pacíficamente y nosotros los apoyamos en los fueros internacionales y, bueno, la arreglamos y bueno, y hoy lo que pasa es que Inglaterra tiene entonces su base militar en Malvinas, pero los militares realmente creyeron que la podían ganar, la jugaron a perder, porque en otro lado decís, a ver, tan pelotudos no eran, sabían que si no hacían nada y todo estaba mal, tampoco iban a ganar. Mira, vos sabés que es la primera vez que escucho esa versión de que Estados Unidos dijo vayan y háganlo. Puede ser, no descarto. De hecho, o sea, decían nada, ¿no? que iban a tener, que iban a ir a Nicaragua a apoyar, digamos, la lucha contra el sandinismo a Ronald Reagan y que en el medio de esto fue, no, bueno, vamos a Malvinas. Pero bueno, eso se contradice con esto que hoy dicen que bueno, estaba preparado ir a Malvinas, pero por eso decían que no tenían uniformes para el sur, para el frío, porque en realidad iban a ir a Nicaragua. Pero bueno, esto es muy probable, sí. Y con esos mismos uniformes en Nicaragua nos hubiéramos muerto de calor. De calor. Por eso, o sea, ahí es la parte que vos decís, o sea, no sirvieron ni para hacer una guerra. O sea, viste, realmente... Mira, hay una versión que yo leí y que me parece muy, muy confiable y que por eso el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, fue el mediador en aquellos primeros meses, o prácticamente durante todo el conflicto. Él era secretario de Estado, pero previamente Alexander Haig, que no era ningún bebé de pecho, había sido director de la CIA y había sido comandante de las fuerzas norteamericanas en Vietnam. O sea que estamos hablando de un tipo pesado, ¿no? Claro. Entonces, un trabajo de investigación periodística denunció fue que este tipo, desde el Departamento de Estado, tenía un proyecto de armar una organización del Atlántico Sur, con países de América del Sur y de África, de la costa occidental de África, ¿no? El tema es que se le empieza a caer el proyecto porque Brasil, paradójicamente, en manos de una dictadura, que fue una dictadura siniestra también, no tenía ni siquiera relaciones comerciales con Australia por el tema del apartheid. Bueno, Angola, que estaba en problemas, bueno,
entonces se queda con Uruguay y Argentina y ya se le empieza a caer el proyecto. ¿Qué pasó? Que en el Pentágono había una interna dentro del gobierno de Ronald Reagan. La gente del Pentágono decía, no, ¿para qué hacer una organización del Atlántico Sur? Llevemos la OTAN al sur. Bueno, y precisamente con el alto el fuego, porque yo no hablo ni de derrota ni de rendición. Claro. Hubo el 14 de junio del 82 hubo un alto el fuego, la lucha sigue. Hubo un alto el fuego, la OTAN llega a Malvinas y en pocos años construye la base más importante, la base militar más importante que hay en el hemisferio sur. Es una base de la OTAN, claro, ¿no? Claro, y con el apoyo de Estados Unidos. O sea, era el plan, en definitiva era el plan. O sea, ahí tenemos que estar, Claro. Por ahí casi se la cagan los soldados, ¿no? Los aviadores de la Marina. O sea, eso también fue muy loco, y que también por falta de armamento adecuado no pudieron hacer mucho más daño. No sé si hubiera llegado a ganarse, porque creo que de última te tiraron una bomba atómica y ya está, se rompía mucho las pelotas. Está dentro de lo que se llama hipótesis de conflicto. O sea, países como Gran Bretaña tienen hipótesis de conflicto con todos los países del mundo. Claro. Y, sí, ¡ay, qué mal! ¡Qué revoltosos que son! ¡Qué mal se llevan con todo! ¡Qué pedazo de hijos de puta!, ¿no? ¡Qué pedazo de hijos de puta! Sí. Y lo mismo debe tener Estados Unidos, lo mismo, Bueno, pero vos siendo médico... tenemos hipótesis de conflicto con Uruguay, con Chile, con Bolivia, con Paraguay. Déjense joder. Nos tiramos con Chipá. Gran Bretaña. Claro. Está ahí a 360 kilómetros de la costa. Bueno, pero eso es forma parte de ese discurso que justamente distorsiona y distrae, ¿no? Y busca justamente falsas confrontaciones. O sea, ahora, por ejemplo, ver lo de la CEPAL y que no está Argentina, ¿no? Y ese tipo de cosas... bueno. Lo de la OMS, Gabriela, de la OMS, para mí es gravísimo lo de la OMS, pero a lo que quería, siempre que recuerdo, ¿no? Cualquier gente que me pregunta como vos, que me llama para que hablemos del tema, yo quiero rendir el homenaje a toda esa muchachada que murió, y que está en el fondo del océano o está en el cementerio de Darwin. Esos son nuestros héroes. Quiero recordar a todos los que vi, a todos los heridos que vi, porque yo los últimos días yo estuve trabajando en el hospital, y en los días previos yo iba y venía, porque yo estaba destinado a lo que era la oficina de obras públicas del gobierno de Puerto Argentino. Mira. Por estar en el arma de ingenieros del ejército. Y entonces yo iba y venía del sitio, que estábamos unas 4 cuadras, 5 cuadras de lo que era el hospital, que era un edificio. El hospital era un edificio que habían hecho, estaba vacío cuando, para el 2 de abril del 82, ese edificio iba a ser como un sitio de colonia de vacaciones para chicos de las islas. Y bueno, se utilizó como hospital, y bueno, todo lo que vimos en los últimos días fue terrible, sobre todo muchos heridos por esquirlas de bombas. ¿Por qué esto? Porque aquellos que fueron heridos por disparos, por proyectiles, quedaron en los campos de batalla. Claro. No pudieron ser trasladados, y a eso los atendieron los médicos británicos. Claro. Bueno, y la realidad que vivimos fue terrible. Algunos que llegaban fallecidos ya, porque el trabajo que yo hacía como médico recién recibido era de recepción. Éramos 6 equipos de recepción. Y bueno, y había muchachos, los camilleros con tijeras en las manos, que rompían la ropa del que venía herido, porque había que diagnosticarlo, había que saber si tenía que pasar urgentemente a un quirófano o no. Así que fue un trabajo... Mirá, la facultad no te prepara para eso, donde tenés que tener una experiencia previa. Ninguno de nosotros era emergentólogo, ¿no? Claro.
y bueno, lo tuvimos que ir aprendiendo ahí sobre la marcha. Claro, o sea, de ahí tanta secuela psicológica, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tenía un amigo que había estado, no sé, yo creo en mi recuerdo que fue prácticamente 3 o 4 días con un compañero muerto encima de él adentro de la trinchera, ¿no? O sea, muy, muy fuerte, Sí. muy fuerte. Claro. Entonces, por eso es terrible la crueldad de esta gente, ¿no? Que manda a morir a sus hijos despiadadamente, ¿no? Como pasó también y todavía pasa en el mundo, por ejemplo, digo, comparando mal, pero bueno, lo que pasa en Estados Unidos con los pibes de las escuelas que vienen y los matan a tiros, o sea, y a ellos no les importa. Bueno, esto... Hay un documental muy interesante que se llama Bowling for Columbine, que fue hecho hace 25 años por Michael Moore. Y una desapareció Michael Moore. Hace mucho que no aparece. Sigue haciendo cosas, sigue haciendo cosas. Lo que pasa es que, bueno, tratan de... Claro, de tapar de todas formas. Está más grande ya. Sí. Está más grande. Sí, ¿no? Me imagino. Pero una de las conclusiones a las que llegaba, que por qué ocurrió en ese lugar, que no me acuerdo el nombre de la ciudad, bueno, porque la mayoría... Columbine era la escuela, pero la ciudad era en el estado de Michigan, no me acuerdo, una ciudad pequeña en realidad. ¿Y qué pasaba en esa ciudad? Que la principal fuente de trabajo de las familias era una fábrica de misiles. O sea, cómo tenían la violencia ya instalada, subconscientemente instalada en la gente de la ciudad, ¿no? Era una de las conclusiones a las que llegaba, ¿no? Bueno, y esta gente, ¿no? Muy interesante. Claro, y esta gente que reproduce, digamos, prácticamente el modelo de desaparición forzada, ¿no? Como método para lucha contra una oposición política, con los soldados, ¿no? Con sus propios... O sea, ahí es donde ya queda... es que no sabían otra cosa. No te olvides que a esta gente comenzaron a prepararlos por el año 1970. En ese año se contrató a oficiales franceses o ex oficiales y suboficiales franceses que habían operado en Argelia en la época de... donde sale el modelo, ¿no? Claro, sale el modelo de guerra de guerrillas. Claro, pero la escuela de West Point, la escuela de West Point, ¿no? También está eso, también está West Point. Claro, o sea, todo estuvo preparado. En Panamá. Claro. Todo eso estuvo preparado, ¿no? Desde el punto de vista político, estratégico, militar y comunicacional, ¿no? Y económico, básicamente, y jurídico, que es un poco lo que siempre queda, ¿no? Allá atrás. ¿Puede ser que hubo un revés para esta cuestión de no declararlo delito de lesa humanidad? No lo sé porque ahora la cuestión pasó, según las noticias que tengo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que sí, para mí sí, hay historia. Yo no viví eso realmente. Todos los soldados de la compañía de Ingenieros 10 no vivieron esas situaciones de estaqueos, castigos corporales exagerados. Ya digo exagerado, no, ya un castigo corporal ya no cuadra. Y se dio más en regimientos de infantería, eso, por características que tienen, ¿no? Pocas capacitaciones y que estaban entrenados para lo que vos decías, ¿no? Lo que comentabas recién, ir a buscar gente desarmada, en definitiva. Claro. Totalmente. Entonces se pensaban que como que estaban de maniobras, un poco más. Claro. Y además la alimentación, porque siempre sacamos después como conclusión que había tres formas de alimentación. Una, los que estábamos en la ciudad, tuve la suerte de estar en la ciudad, donde comíamos 3 veces al día. Claro.
¿Mm? Las afueras inmediatas de la ciudad, donde les daban de comer 2 comidas importantes por día. De hecho, había la cocina que tenía la compañía de ingenieros mecanizada 10, ahí en obras públicas, como le daba de comer a los grupos comandos y a la policía militar, ¿qué hacían? Pedían comida de más, y esa comida de más se distribuía a los muchachos que estaban en las afueras inmediatas de la ciudad. Salían con un jeep y a repartir el almuerzo, la cena. Bueno, pero los que estaban ya en sierras, porque esa es zona serrana, esa parte de la isla, que había compañeros nuestros en el Monte London dando apoyo al Regimiento 7 de Infantería, comían lo que el Regimiento 7 de Infantería les daba. Un mate cocido a la mañana con tal vez un paquetito de galletitas y un guiso a eso de las 3 de la tarde. Viendo ese panorama, bueno, ¿qué hacían los muchachos? Inclusive la anuencia del jefe, cosa que sí, iban a robar, a matar ganado. Encontraron una oveja, bueno, el teniente les decía, muchachos, vayan y busquen una oveja, decían los soldados. O sea que en vez de, aparte de combatir, tenían que ir a cazar, ¿no? O sea, una cosa y entonces, locos. Frente a esa realidad, recuerdo que el jefe me preguntó, que tenía sus falencias el jefe, pero tuvo, como siempre, ¿no? Hay cuestiones contradictorias siempre. Y el jefe le preguntó qué podríamos hacer. Yo le dije, mire, lo principal es que si la gente está al aire libre, al frío. Yo estuve con ellos en el mes de mayo, yo estuve en el Monte London. Y decía, si están muertos de frío tienen que comer. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Que se les empezó a mandar elementos no perecederos para que se cocinen allá. Y eso hicieron. Y por eso nuestra compañía no tuvo muchos casos de pie de trinchera. Hubo, por supuesto, una locura. Sí. Esa fue una patología que diezmó a algunos regimientos, Yo los veía, porque al ir todos los días al hospital colaboraba con los muchachos que eran también soldados, muchachos que estaban recién recibidos y que trabajaban en la guardia, y la patología más vista era el pie de trinchera. Y el pie de trinchera, yo tuve la ocasión de conocerlo, vos lo habrás sentido nombrar, al profesor José Emilio Burucúa. No sé si lo sentí nombrar muchísimo, Burucúa fue asesor de la Marina y él les dijo que principalmente tienen que ser alimentados los soldados 3 veces al día. Bueno, yo lo conocí en la posguerra, Burucúa, y cuando me saluda me dice, usted, doctor, seguramente vio muchos casos de pie de trinchera, no era un personaje muy particular. Sí, me imagino. Y sí, doctor, profesor, le dije, imagínate, yo tenía 28 años, todavía no había recibido el diploma aún, y me ponían delante de Burucúa, ¿viste? Hablar de igual a igual casi. Decía, sí, porque usted sabe que el pie de trinchera me dio una clase magistral ahí en un pasillo de la facultad, una clase magistral de pie de trinchera. Y la causa principal del pie de trinchera es la hipoproteinemia. ¿Y por qué viene la baja de la proteína? La falta de comida, básicamente. La baja cantidad de proteínas en sangre, que eso dispara fenómenos de tipo circulatorio. Primero, y autolesivo, porque te empezás a comer vos tus proteínas, a no tener en la dieta, te empezás a comer los músculos. Querido Florencio, te tengo que dejar, pero quiero que sigamos en otro momento cruzándonos, porque bueno, somos acá compañeros de radio, somos médicos y tenemos, creo, un montón de intereses en común en cuanto a la comunicación. Así que... Te quiero invitar seguramente en las próximas semanas a que estés con nosotros en Rebeldes por Malvinas. Dale, yo estoy trabajando, pero me comprometo a no atender un rato y si hay un paro en ese momento, bueno,
Lamentablemente morirá el paciente porque voy a estar atendiéndolos a ustedes. No, porque si hay un paro, no, primero el paciente, por favor. Se lo damos a las enfermeras que son profesionales. Claro, el jueves próximo nos adherimos al paro, así que no va a estar en el aire Rebeldes por Malvinas, y te agradezco muchísimo esto, y esto es una charla que puede dar para, no sé, horas. Siempre lo comento con Héctor, ¿no? Dale. Y el otro día, bueno, puse una canción, porque yo musicalizo el programa también, Qué bueno. que es de Alberto Cortés y se llama A Daniel, un chico de la guerra, porque me siento muy identificado, porque habla de cómo eran los 18 años de Alberto Cortés y cómo fueron los 18 de ese chico que fue a Malvinas, ¿no? Y a mí me tocaron las dos cosas, tener los 18 años en un mundo sin Malvinas, digamos, e ir a Malvinas 10 años después, ¿no? De mis 18. La verdad que todos mis respetos para vos, y bueno, para tu memoria, para lo que viviste, que realmente, bueno, es muy fuerte, y no sé, cada uno... Sí, es muy fuerte comenzar a ejercer la profesión en una situación como esa, pero bueno, había que hacerlo, había que estar ahí. Pero también lo que haces hoy, ¿no? Porque yo creo que poder hablar de esto también es terapéutico, ¿no? Sirve para lo que se necesita, que es la memoria, la verdad, la justicia, ¿no es cierto? O sea, no es solamente alguien que está... Claro. No es solamente que alguien esté, digamos, contando un mal momento, ¿no? Estás hablando, sos testigo de parte de una historia que además se intentó ocultar, se intentó, digamos, minimizar, ¿no? La famosa desmalvinización, que bueno, hoy tiene otra ola, ¿no? Por ahí de tergiversación de las cuestiones, pero que bueno, por suerte también tuvimos un periodo donde era política realmente de Estado ir a reclamar, ir digamos, a reconocer los derechos de las personas veteranas de la guerra, y en ese sentido, bueno, con todo el dolor que todos hoy estamos pasando también por todo esto que nos toca desgraciadamente con un gobierno democrático, o sea, elegido, mejor dicho, elegido democráticamente, y que nos pone en una situación que prácticamente nos lleva de nuevo al preproceso, ¿no? Sí, y que además no respeta la cláusula primera de la Constitución. Claro. Del 94, es la defensa de la soberanía en Malvinas y continuar los reclamos para que la Argentina recupere la soberanía. Eso está, es la cláusula primera de la Constitución votada en 1994. Totalmente, pero él no leyó. Entonces, la Constitución. Gobierne quien gobierne, tiene que cumplirse. Entonces, bueno, pero ahí está la justicia, Florencio, que es la que tiene que hacer de cumplir. Entonces, acá de lo que tenemos que hablar, y es lo que rompo las pelotas siempre, es de la justicia. El que permite todos estos atropellos es la justicia desde 1810, ¿no? Pero bueno. Bueno, hermoso, 15-19. Bueno, muchísimas gracias. Igual te quiero conocer. ¿Hasta qué hora tenías previsto? No, media hora cada uno. Lo que pasa es que ahora tenemos que llamar a una compañera para hablar de la campaña alimentar para Vicky Ya, que vamos a estar hablando porque, bueno, justamente mete en presa a una compañera por, digamos, sumarse a la lucha de los pueblos indígenas en el sur, ¿no? Así que, bueno, te agradezco mucho, de verdad, Florencio. ¿No? Bueno, gracias. Sí, otra. Muchas gracias. Podríamos hablar de pandemias alguna vez y lo que dejó la pandemia. Cuando usted quiera, doctor, hablo en su programa, después usted sigue hablando de esto acá en el nuestro. Un beso, un aplauso, un cariño para el doctor Florencio Morales. Muchas gracias.